Jueves 16 de abril de 2026. Nos encontramos en el tiempo pascual. Esta es una oportunidad en la que seguimos reconfirmando la vivencia del resucitado y también tenemos el corazón dispuesto para poder dejar que ese resucitado brote en nuestra vida y nos permita ser testigos de su resurrección. Por eso vamos a pedir el Espíritu Santo para que podamos acoger esta palabra de vida que nos quiere transmitir el día de hoy. Miserere. Ser más Para servir con amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que sea tu gracia, Señor, la que inspire nuestras obras, la sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como su fin, haciendo que nuestras intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y en alabanza de tu divina misericordia. Espíritu Santo, fuente de luz divina, ilumínanos y santifícanos. Sagrado Matrimonio de Nazaret, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar entonces las lecturas del día de hoy. La primera la tomamos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 27 al 33. Una vez conducidos, les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndole jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo que tomaremos es el Salmo 33, al cual vamos a responder. El afligido invocó al Señor. Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos lo libra el Señor. El afligido invocó al Señor, y Él lo escuchó. El Santo Evangelio que tomamos es del Evangelio de San Juan, de los versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que
ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos, queridos matrimonios, personas que nos ven y nos escuchan. De estas lecturas que tenemos el día de hoy, vamos a llevarnos 3 puntos claves que nos van a ayudar en nuestro día para poder interiorizar esa acción de Dios a través de su Santo Espíritu. El primer punto es el darnos cuenta de que el amor que se calcula se agota. El amor que se calcula se agota. Nosotros vemos tanto en los Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio que se nos habla de la acción del Espíritu. En los Hechos de los apóstoles afirman claramente que lo que ellos dicen, lo dicen porque dan testimonio de ello. Ellos no tienen una validación a través de un contrato, no tienen diversas validaciones humanas para poder tener la autoridad humana de aquella época para decir esto que hemos visto es veraz. Pero no es necesario porque ellos están convencidos de su testimonio, aquellos que han visto. Y hay algo muy importante que nos dice acá y es, no podemos obedecer a los hombres sino a Dios, porque Dios da su espíritu a aquellos que lo obedecen. Aquí es donde viene la importancia de preguntarnos si nosotros realmente estamos obedeciendo a Dios o estamos obedeciendo las directrices humanas. Y no solamente las directrices humanas, hablo de la sociedad y del mundo que nos propone alejarnos de Dios, el consumismo, la vida diaria, el agotarnos en medio del cansancio, que Dios quede como un último lugar, sino también en nuestra vida relacional y matrimonial. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar solamente por nuestros impulsos, nos dejamos llevar por el juicio y intentamos, así como los sumos sacerdotes, venir para poder escudriñar a nuestro cónyuge, para poder condenarlo, pero no propiamente para escucharlo, no propiamente para entenderlo y comprender qué es lo que le sucede a su alma y a su corazón? Y ahí es donde está realmente la gran veracidad de esto. Y es que muchas veces en el matrimonio el amor se convierte en una transacción bancaria, se convierte en un depósito bancario. Yo deposito amor y a cambio espero un retorno, pero si yo no tengo un retorno, dejo de depositar amor. Nosotros esperamos que el otro siempre nos dé, porque nuestro amor se convierte en algo condicionado. Empezamos a calcular y entonces decimos, si yo doy amor pero no recibo amor, dejo de dar amor. Y ese no es el amor que Cristo nos invita. Y muchas veces en la vida conyugal esto puede sonar un poco difícil porque pensamos que el momento en que adquirimos el sacramento del matrimonio, en ese preciso momento ya tenemos no solamente el derecho pleno a esa persona, sino que perdemos la conciencia de que el amor se cultiva, perdemos la conciencia de que el amor se trabaja día a día y aún más dejamos de enamorarnos el uno al otro, dejamos de tener detalles sencillos. Por ejemplo, hoy bellamente al despertarme encuentro un fondo de pantalla donde aparece mi persona favorita, mi esposo, un fondo de pantalla que mi esposa puso en el celular. Es un pequeño detalle que marca también el corazón. No necesitamos grandes cosas, pero eso nos lleva a llenar nuevamente ese tanque del amor, esa acción del amor que día a día es necesario seguir trabajando. Segundo punto, es necesario darnos cuenta de que el Espíritu Santo no se da con medida. Y lo dice el Señor en el Evangelio. El Espíritu del Señor no se da con medida. En medio de todo este discurso que Él está dando y que en el trasfondo nos está intentando plasmar la esencia de la vida eterna, nos quiere decir de que si nosotros damos amor, de que si nosotros recibimos al Espíritu, ese Espíritu no se da de una forma medida, no sea con tacañería, sino que sea de forma abundante. El Señor derrama el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y de manera especial sobre nuestros matrimonios cuando abrimos el corazón a través de la gracia. A veces quisiéramos limitar la acción del Espíritu, pero eso se debe a una cosa sencilla, y es que pensamos que el amor de Dios es de igual manera
al amor de los hombres. Mientras que el amor de los hombres es un amor imperfecto, es un amor que falla, es un amor que se motiva tal vez por el egoísmo o por la transacción como hablábamos previamente, el amor de Dios es un amor descentrado, es un amor que se dona, es un amor que se da plenamente. Y aquí es donde empezamos a hablar nosotros de las diferencias del amor, porque existen tres tipos concretos de amor. Está el amor eros, que es ese amor pasional, que es necesario que exista en la vida conyugal, es el que nos motiva a tener intimidad. Está el amor filial, y es ese amor en donde nosotros vemos a esa otra persona como un compañero, como un amigo, como alguien que está cercano a mí y que es fundamental también en la vida conyugal y que también es demasiado claro en medio de nuestros hijos. Tú puedes tener una expareja, pero nunca tendrás un ex hijo, no tendrás un ex papá o una ex mamá. El amor filial es aquello que hace que nuestro vínculo se haga más fuerte. Pero ojo, porque aquí es donde viene el tercer tipo de amor y es el más fuerte de todos y es el amor ágape. Y ese amor ágape es aquel que se da sin condición y sin esperar nada a cambio. Podríamos llegar a decir, pero es que yo en mi matrimonio intento darlo todo, pero ya se me agotaron las fuerzas. Estás dándolo desde tus propias fuerzas, no lo estás dando desde la gracia de Dios. Y el amor ágape es un amor que no se agota porque nace de Dios, no nace de ti. Tú lo recibes para poder darlo, pero no nace de ti. Segundo, es un amor que no espera condiciones. Tú no esperas del otro un retorno de ese amor, porque realmente la fuente del amor es Dios y eso te basta. Y tercero, es un amor que no piensa en sí mismo, sino que piensa en el otro. Y en la vida conyugal sí que es necesario el amor ágape. Y nosotros tenemos en el matrimonio la oportunidad de recibir ese Espíritu Santo sin medida para poder donarnos sin medida. Y donarse sin medida no es una cosa etérea, no es algo súper extraño. Hablamos de la vida cotidiana, desde el lavar los platos sin que te lo pidan, del estar dispuesto para ayudar y trabajar juntos, del arreglar a los niños entre los dos, no tú sola o yo solo, no dejar las cargas al uno al otro, sino buscar servir. El matrimonio se convierte entonces en una sala de entrenamiento para poder llegar a la santidad. Si tú quieres realmente ser santo, no necesitas hacer un montón de cosas fuera. Solamente vive tu matrimonio a plenitud y allí lo podrás vivir. Allí podrás cultivar ese amor ágape. Porque en la vida matrimonial y cuando también tenemos hijos o más, nosotros vivimos a plenitud las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Vestir al desnudo, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, sino visitar al enfermo. Todo eso lo hacemos nosotros en medio del matrimonio. Escuchar y consolar al que está triste, dar un buen consejo al que lo necesita. Es una invitación que Dios nos hace a hacer a nuestro cónyuge. Claro que sí. Pero para eso hemos de estar convencidos de que el Espíritu Santo se da sin medida. Y en lugar de buscar las cosas terrenas, buscar las cosas del cielo. Tenerlo a Él presente siempre en nuestra relación. No como parte de nuestra vida, sino como el centro de nuestra vida. Y el tercer punto tiene que ver con que tu matrimonio está invitado a ser testigo y no un espectador. Y aquí es donde está la gran diferencia que puede existir entre unos y otros matrimonios. Ya que en la antigüedad nosotros vemos en esa primitiva iglesia cristiana que había muchos espectadores. Te aseguro que muchos contemplaron los milagros de Jesús, pero ¿cuántos quisieron volverse testigos de ellos? Y el ser testigo es anunciarlo y dar testimonio de él, no porque me lo dijeron, sino porque yo tuve una experiencia de encuentro. Y tú puedes pensar que el ser convertirse en testigo solamente se da cuando tienes suficiente energía, solamente puede ocurrir en momentos en que estás súper bien, y eso es falso. De hecho, muchos teólogos y maestros espirituales, entre esos San Ignacio de Loyola, entendieron que el mayor punto de encuentro con Dios no es cuando tú estás bien, sino cuando te sientes plenamente vacío y le reconoces como necesario en tu vida. Cuando le reconoces como necesario en tu vida. Cuando tú reconoces que necesitas a Dios porque ya no dan más tus fuerzas, ahí es donde Dios entra, le da la oportunidad a Dios de que entre plenamente a tu vida y la transforme. Y es ahí donde te convierte en testigo. Porque Dios no es una idea, no es un concepto, es un encuentro personal con la persona de Jesús. No con un algo, sino con un alguien. Solamente cuando nos encontramos con el resucitado tenemos la posibilidad de dar testimonio. Y el testimonio es lo que ha hecho que la iglesia a lo largo de los siglos se mantenga y se anuncie. Recordemos
esa frase de Tertuliano que dice: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, porque las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. La pregunta es si tú estás siendo espectador de Jesús. Tal vez vas a misa y escuchas el amor de Dios, pero te quedas en eso, escuchando sobre el amor de Dios, pero no te atreves a practicarlo. Tal vez te sabes la doctrina desde el inicio hasta el final, todos los libros del catecismo de la Iglesia Católica, conoces y te has leído varias veces la Sagrada Escritura, pero no te has atrevido a poner en práctica eso que has leído. Eso es ser espectador y no testigo. Tal vez te atreves solamente a rezar y a evitar hacer el mal, pero no te atreves a hacer el bien. Y evitar hacer el mal es solamente un paso, pero el Señor nos invita a salir de nosotros para motivar a hacer el bien. Y hay una forma excelente para hacer el bien, y es el bien a tu cónyuge. Y a veces, cuando nosotros no somos testigos, empieza ese silencio, tal vez sutil, empieza esa indiferencia que se parece un muro de hielo, a labrar distancia entre nuestros corazones, donde tú puedes sentir: yo me quiero atrever, pero es que tengo miedo a que me rechace. Ya lo intenté una vez y no quiso hacerlo. Pero cuando somos testigos, decimos: no lo hago en obediencia a los hombres, sino a Dios, como lo dijeron los apóstoles, porque el Señor da su espíritu a aquellos que le obedecen. Por eso en esta invitación, esas tres conclusiones concretas. Lo primero, no calcules sobre tu amor, porque el amor que se calcula se agota. No lo hagas como transacción, pide la gracia a Dios de darlo sin medida. Segundo, estás invitado, estás invitada desde lo profundo del corazón a recibir el Espíritu sin medida. Y ese Espíritu que te motiva a dar, ese Espíritu que te invita a ver con los ojos de Dios y no con los ojos humanos. Y tercero, al recibir ese Espíritu te conviertes en testigo y no en multiplicador, y no simplemente en espectador. En testigo y no simplemente en espectador. Pidamos al Señor esa gracia de ser testigos fieles de su amor, porque el Señor hoy no necesita sabios, el Señor no necesita doctores, no necesita que sepas mucho de teología, no necesita que sepas mucho de doctrina, necesita que tu matrimonio sea testigo de su amor. Y para que en este momento todo esto no se quede simplemente en una reflexión, vamos a pasar a un acto de amor en acción. Nosotros, ¿cómo vamos a poder vencer la queja? ¿Cómo podemos vencer el vacío? ¿Cómo podemos vencer esa expresión de ver el vaso medio lleno para poder empezar a ver con los ojos de Dios? Pues hay una palabra sencilla, pero que a veces cuesta mucho, y es la gratitud. Por eso hoy te invitamos a que hagas un acto de gratitud con tu cónyuge. Agradécele por algo que hizo, pequeño y concreto, pero no sea algo postizo, sino que sea algo real. Dale gracias por haberte escuchado aun cuando estaba cansado. Dale gracias porque recogió la toalla de la cama y no la dejó allí. Dale gracias por sacar la basura sin que se lo dijeras. Dale gracias porque en lugar de alegar, en lugar de buscar simplemente el vaso medio vacío, él se quedó en silencio y se controló para evitar una discusión. Un acto de gratitud. O simplemente puedes decirle: hoy oro por ti y te amo, nada más. Y esto lo que hace es romper con la barrera del silencio, ese silencio que nos lleva a la indiferencia, ese silencio que crea distanciamiento entre nosotros y hace que nuestro corazón no sea testimonio ni testigo de la resurrección de Jesús. Vamos a orar en este momento, a darle gracias a Dios por este instante. Quiero también orar por ti. Te invito a que pongas las intenciones acá debajo en los comentarios y de esa forma también oraremos nosotros por ti. Amado Jesús, en este momento te suplico piedad y misericordia para todos aquellos que nos escuchan y para nosotros mismos. Enséñanos a acoger la verdad que proviene de tu Santo Espíritu, dando las palabras sabias para vivir de acuerdo con tu santa voluntad. Que nuestro corazón siempre te busque, que nuestra alma te anhele y que cada uno de nuestros actos de voluntad puedan decidirte siempre a ti. Te entrego a los matrimonios que se encuentran en crisis, a aquellos que necesitan esperanza, a aquellos esposos o esposas que están luchando en soledad y se le están acabando sus fuerzas, a aquellos que están viviendo la confusión como fruto de acciones de terceros
que han hecho que su relación pierda la confianza, pierda la tranquilidad, la serenidad y la paz. Acoge, Señor, la oración de todos estos matrimonios. Acoge la oración que te elevamos hoy y te pedimos humildemente que hagas que nuestro corazón ame de forma plena y sin transacciones, que podamos recibir tu Espíritu sin medida y podamos ser testigos de tu amor, que todo lo puede, que todo lo da, que todo lo llena para tu mayor honor y gloria. Tú, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, que la misericordia de Dios te resucite, que sea su gracia bendiciéndote con sabiduría y su amor fortaleciéndote en la alegría y en la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda que no hay matrimonio perdido cuando acoge la divina misericordia. Te invitamos a que sigas conectado con nosotros. Soy Adenauer, más cortico A de mi serie de Comunidad Matrimonial, y oro de corazón por ti, porque el Señor puede resucitar aquello que está muerto, y juntos somos más para servir con amor.